Nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Continuando con nuestro estudio del comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, leemos en el capítulo 4, verso 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Amplio el ministerio del Señor Jesucristo. Amplio es necesario que sea el ministerio del Evangelio, la cual ha sido encomendado al pueblo de Dios. En nuestro presente siglo tenemos igualmente la tarea de predicar, de anunciar la verdad, no solo en nuestro entorno inmediato, no solo donde nos convenga, donde nos sea fácil, donde nos sea más lógico quizá, pero teniendo en cuenta el ejemplo de Jesucristo y sus discípulos, ir hasta los fines del mundo, llegar hasta allá contra cualquier oposición y toda oposición que se presenta, para anunciar la verdad del Evangelio, la verdad de esas buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas de salvación, que llama arrepentimiento al pecador. Llama arrepentimiento, es lo que ha venido predicando Jesucristo desde que comenzó a predicar, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicó de este evangelio, como leemos aquí en el pasaje que nos corresponde esta tarde, en sinagogas. Le predicó pues, ¿a quiénes? A religiosos, lugar en el cual se congregaban quienes tenían el deseo de escuchar y de dialogar acerca de las cosas religiosas. ¿Por qué predicar a los religiosos? Bueno, precisamente porque, como en nuestro día también, tristemente, muchas veces son los religiosos los que igual necesitan el Evangelio, porque están confiando en su religiosidad, porque tienen su mirada puesta en las cosas temporales o quizá en las obras personales. Están mirando no a Cristo, no a su sacrificio, no a la obra del Mesías anunciado que ha venido y que en su obediencia dará su vida en rescate por muchos, para confiar y esperar solamente en Él, sino estarán mirando y buscando de qué manera aportar, contribuir, ameritar el ser salvos. Que Dios tenga misericordia.
o que los méritos de Cristo a su cuenta se les anote, se les aplique. Quizá quienes asistan a la iglesia leen su Biblia con diligencia. Habrán algunos que, habiendo sido bautizados, creen que por haber tomado ese paso como rito o tradición solamente, simplemente en una ceremonia, ya están a salvo. Pero todo puede venir a ser solamente religiosidad si no tenemos cuidado, si no nos examinamos diligentemente a la luz de la palabra de Dios. No necesitamos religión, necesitamos una relación con Cristo. No necesitamos hacer obras, necesitamos creer y confiar plenamente solamente en la obra ya hecha una vez para siempre por el Salvador, el enviado de Dios mismo, de quien tenemos que aprender, tenemos que creer que es el único camino por el cual podemos ser salvos. Si no conocemos a Cristo, si no hemos entrado en esa comunión estrecha, íntima, personal con Cristo, entonces no estamos listos para entrar en la presencia del Altísimo, de Dios mismo. No estamos en su presencia ni siquiera esta tarde, estando en este lugar. Estamos en una ceremonia, estamos haciendo algunas actividades, pero quizás simplemente con la forma exterior, con la apariencia o religiosidad, y no en lo espiritual, no en esa comunión espiritual, no por el Espíritu mismo de Dios, que mora, que gobierna, aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones, para que lo que hagamos sea genuino, sincero, verdaderamente fruto del nuevo nacimiento. Jesucristo viene y predica en lugares religiosos, predica a quienes son religiosos, pero necesitan entender quién es Él. Necesitan tener relación con Él personalmente. Necesitan ser despojados de toda confianza humana en sí mismos, en sus conocimientos, en sus obras, en sus posiciones sociales o económicas. Necesitan ser apartados y despojados de sí mismos para que su identidad sea plenamente la identidad de Cristo en sus vidas. Les predica, porque la religiosidad no salva. Lo que salva es la sangre derramada de Cristo, el perdón que por su sacrificio se aplica a la vida del pecador arrepentido de su pecado. Por eso le predica también a quienes, pues, por esto mismo son rebeldes a la verdad, rebeldes queriendo seguir viviendo según sus propios razonamientos, costumbres, tradiciones, conveniencias, acomodando lo de Dios a su parecer, a su conveniencia, pero no siendo sometidos a la autoridad absoluta de Dios para hacer siempre y solamente lo que Él manda, como Él manda. Miremos, por ejemplo, en capítulo 4 del versículo 17, verso 17 otra vez. Cuando llama Jesucristo, cuando predica, Él está
claramente indicando que la necesidad del que oye y recibe la palabra se arrepienta. Es un llamado al rebelde a que se aparte de su rebeldía, que no siga en su razonamiento errado, que no siga en su conducta desobediente. Al rebelde le dice: arrepiéntate. Estás sirviendo a tu reino y es necesario que te conviertas al reino de los cielos. Que seas ahora siervo de aquel que llama al arrepentimiento. Seas ahora identificado con ese cambio, ese giro en tu vida para no servir a las tinieblas de este mundo. Las tinieblas que gobiernan en tu corazón, sino para ser iluminado esa tenebrosidad de tu corazón con la verdad divina, para que tu mirada sea apartada de ti mismo, del mundo que te rodea, sea apartada de lo que el engañador te presenta como la vida a tus anchas. Y entiendas que lo que te han vendido, lo que te han inculcado, lo que tu mismo corazón abraza, te está conduciendo a muerte. Estás muerto en delitos y pecados y te conduce a muerte eterna. No hay esperanza para el que continúe sin arrepentirse. No hay vida para el que en su vida terrenal, en su razonamiento humano continúe. No hay vida porque ya está muerto. Como leímos, está ya condenado. En la condena morirá y morirá eternamente. Si no oye el Evangelio y no responde al Evangelio. Si no conoce el Evangelio y no vive a la luz del Evangelio. Como pecador, confesante y confesante arrepentido. Apartado, pues, de ese camino que lo conduce a la muerte eterna. Jesucristo así predicó, como veremos, como leemos también en Lucas capítulo 5, 32. Lucas 5, 32. Es el claro llamado del Evangelio para todo aquel que esta tarde tenga en su mano la palabra de Dios y se inquiete por oírla, leyendo por sí mismo, por sí misma lo que ahí nos dice. Se inquieta por tener en su mano y también aprovechar de lo que Dios en su misericordia nos ha revelado. En el capítulo 5 de Lucas leemos en el verso 32, qué claro llamado, ¿no? Jesucristo habla de su propio ministerio, habla de sí mismo, habla de nosotros, habla de la necesidad que tenemos de Él y de que Él sea el todo, el sustituto, el que tome nuestro lugar para pagar la pena y la condena que cada uno de nosotros debemos. Ha venido Jesucristo llamando a pecadores a arrepentimiento. Si está usted hoy aquí y oye hoy buenas nuevas, si oye hoy el Evangelio, si hoy se identifica con Cristo, si hoy se da a conocer en el mundo como cristiano, habrá que ser que primero pasó por las duras, amargas en verdad, del arrepentimiento, de verse en la condición que Dios mismo lo pinta, la pinta
pecador condenado, destituido de la gloria de Dios para siempre, muerto, incapaz, insuficiente, inmerecedor, indigno. De quien solamente por la misericordia de Dios pudo haber luz, un destello siquiera de luz en tus tinieblas, luz que resplandeciera, que lo apartaba de todo cuanto usted tenía como importante, de sí mismo, de toda confianza en la que usted ponía su esperanza, lo apartaba para que a la misericordia de Dios usted clamara. Usted dependiera solamente de que Él quisiera perdonarte. Pidió perdón, ha pedido perdón, se ha reconocido no como buena persona, no tan malo como fulano, pero como el pecador que Dios mismo te llama. El pecador que necesita de la misericordia de Dios. Si ha de haber alguna esperanza para tu vida, presente, futura y eterna. Perdón de Dios, por el cual Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito y nos ha dicho que todo aquel que en Él cree, pero es necesario que crea, que en Él cree. Y es necesario que creyendo le obedezca, que obedeciendo a Jesucristo andemos como Él anduvo. Tomemos nuestra cruz. Seamos despojados del pecado por el cual Cristo murió para vencer, para librarnos de esa esclavitud, para que ya no andemos en tinieblas, sino en la luz. Y seamos también luz en este mundo. No como el mundo. No acomodando el mundo. Y lo de Dios, de alguna manera, rebelde, obstinada, ofensiva. Creyendo que por ese acomodo estamos nosotros mejores que otros, más a salvo quizá. Creyendo que algo hemos hecho y por la religiosidad ya podremos tener mayor mérito de recibir misericordia de Dios y no ser castigados, de no recibir el justo merecido por nuestra desobediencia. Jesucristo siempre fue claro, llamando al arrepentimiento, llamaba y mandaba a que fuéramos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Así Dios a su pueblo también mandaba. Que se apartaran de las naciones paganas, que con ellas no se mezclaran. Que se abstuvieran de lo que influenciaría en su manera de pensar y de actuar. Que los apartaría sutilmente, poco a poco, de la obediencia a Dios. Tenemos el cuidado, en nosotros hay
verdaderamente el temor de Jehová que nos guarda. Que nos hace salir huyendo de lo que será tropiezo en nuestra vida u ofensa al Dios 3 veces santo, que nos habla, nuevamente nos recuerda que esta vida no es para que la vivamos a nuestras anchas, que la plenitud, la riqueza, la abundancia de las cosas materiales, de las oportunidades sociales, no son para que nosotros nos vistamos de ellas, no sean esas las identidades que nosotros anhelemos y alcancemos en esta vida. Es de esto que tenemos que arrepentirnos, de esto que tenemos que apartarnos. Si hemos de entender el Evangelio, si hemos de poder decir que hemos entendido el Evangelio y que el Evangelio nosotros ha amanecido, nos ha aprovechado y que a través de nosotros se refleje, se manifieste y seamos luz y sal en el mundo. ¿Seremos rebeldes hoy todavía? Que sí, claro, somos pecadores. Tenemos todos la necesidad de ser conformados, transformados más y más a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿será que ni siquiera se ha arrepentido alguno aquí esta tarde? Ni siquiera ante el llamado de la autoridad absoluta de Dios ha respondido en esa humildad de confesar su pecado y de implorar que Dios tenga de su vida misericordia. Ahí tiene que empezar. Jesucristo llama, pecadores, sí, nos llama, y llama a arrepentirnos. Llama a que seamos hechas nuevas criaturas. Y llama a todos, Hechos capítulo 17, a todos. Y si llama a todos, esa invitación debe de estar, ese llamado debe de estar en las manos de cada uno esta tarde. A todos llama. Verso 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, aquel mismo su Hijo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay otro nombre por el cual puede ser salvo el hombre. Cualquier hombre, en cualquier lugar, tiene necesidad de conocer a Cristo y venir a Dios, entrar en su presencia, estar reconciliado con su Creador por los méritos de Cristo, el Salvador, quien nos fue enviado por la gracia y la misericordia de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos que si no los tiene en cuenta, si no hacen palpitar su corazón o si no hacen hincar su rodilla, debe de llevarla grabada, anotada, memorizada. Debe meditar en esta palabra de Dios, porque por su misericordia habla,
nuevamente por su misericordia y su paciencia, hoy nuevamente está llamando al que tenga oídos para oír, al que esta palabra escuche con el temor debido al nombre único y entienda que solamente por el camino indicado e instruido podrá haber misericordia. No hay ninguno que se salve. No hay ninguno que se excuse de la necesidad de arrepentirse. Todos o estarán representados por Cristo en el día final, o serán destituidos para siempre al lago de fuego y de azufre por haberlo ignorado, por no conocerlo personalmente, destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, de sus bendiciones, de sus provisiones, de su presencia, en la cual descansamos en verdad, no como quien descansa de forma física solamente, sino como quien entiende lo que es el descanso, el reposo de tener esperanza eterna por el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de la condenación, sí, nos libra de la esclavitud al pecado, para que vivamos en la luz y seamos luz en el mundo, para que nuestra vida ya no sea en la rebeldía del pasado nuestra, ya no estemos sirviendo al reino propio, pero vivamos como ciudadanos del reino celestial y vivamos haciendo la voluntad de Dios con gozo y gratitud y con el empeño que amerita haber reconocido la misericordia de Dios concedida a nuestra alma. Respondemos por el Espíritu, habiendo creído espiritualmente, habiendo sido nacidos de nuevo por el Espíritu, no por razonamientos o por obras que hayamos hecho. Jesucristo predica la palabra única que ya se venía predicando y que Él venía cumpliendo y que hoy predicamos igualmente, sin añadirle y sin restarle, porque es el Evangelio. Porque es Cristo y no hay otro. Porque es la única esperanza. Y así como es de sencillo, es difícil. Es difícil que sea recibido porque es tanta la rebeldía del corazón humano. Es tanta la ignorancia de la mente humana. Es tanta la necesidad que vemos cada día con el paso del tiempo por el endurecimiento de la conciencia, que aún hoy, esta tarde, con la palabra de Dios revelada y cumpliéndose como se ha venido cumpliendo, hay quien esta tarde ante la palabra de Dios dice en su corazón: no hay Dios. Dice en su corazón: a mí no me importa. Yo esto no lo necesito. Yo soy bueno. Yo. Dios que a mí me espere. Dios que a mí me atienda.
Dios, que a mí me sirva primero y luego veré, quizá, si le respondo. No, el reino sigue siendo usted. Porque ni en su mano tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no la abre para meditar en ella. Porque esa palabra no es necesaria, no es el pan de cada día. No es la palabra que sale de la boca de Dios que sostiene su vida, que orienta su pensamiento, que gobierna aún los anhelos de su corazón. Porque en verdad usted no busca primeramente el reino de Dios, no desea su justicia, su autoridad en su vida. A Dios lo busca por religiosidad. Que ahí Dios te sirva, que ahí Dios te rescate, te salve de alguna situación adversa. Ahí Dios esté para el momento de la angustia. Pero no conoces a Dios. No has venido a Dios por medio de Cristo, por el arrepentimiento, en confesión de tu pecado. No has venido a Él. Y sin embargo, crees por alguna razón, esperas por alguna razón en el día final estar en su presencia y estar a salvo por tu religiosidad. No, claramente Jesucristo contra eso advierte, amonesta. Claramente no acepta que lo que el hombre tenga como suficiente sea permitido, ni como aporte en la obra que él reclama. La obra que él reclama es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si no venimos a Cristo, y en Cristo somos librados de la muerte, moriremos en nuestro pecado, pagaremos cada cual por su propio pecado. La justicia de Dios será cumplida en la vida de cada cual, cuya vida no estaba escondida en Cristo, por quien la sangre de Cristo no se derramó. En Cristo solamente. ¿Está nuestra esperanza? ¿O seremos como los muchos que venían a Jesucristo buscando las conveniencias, sanidades de las enfermedades, de las dolencias, de los tormentos? Ay, que me ayude a vivir la vida más feliz, más tranquila, más a mis anchas. Jesucristo en su misericordia y en su compasión atendió a todos ellos. A los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Uy, este sí era exitoso. Líder, alguien que tener en alto en nuestra sociedad hoy día, ¿no es verdad? Mire cuánto lo siguen, mire cuánto hace, cuánto resuelve, cuánto nos promete, con tal de que solo estemos ahí a su lado. Pero si bien Él sanó a todos, enfermedades y dolencias y tormentos, sanó, entendemos y vemos que eso claramente viene después de que Él predicaba, llamando al arrepentimiento.
Y al hacer estas obras y sanar y librar de tormentos, de dolencias, de enfermedades, solo confirmaba la autoridad y el poder que él tenía. Podía hacer estas cosas. Pero no venía solo buscando el bienestar terrenal, temporal, físico, mental. Venía primero y desde el principio llamando al arrepentimiento. Venía a traer vida espiritual. Venía a dar conciencia al que oyera su voz de que su necesidad era mucho más que lo físico, lo material o emocional. La necesidad era espiritual. De reconocer su pecado y ser librado de la condenación por su pecado y de ser conducido en comunión con Dios por los méritos de Cristo a vivir una vida en obediencia, ya apartado de la rebeldía, de la idolatría, a servir a un reino celestial, no propio. Tuvo misericordia y sanó, porque Él es soberano y gobierna sobre todas las cosas, el cuerpo también como el alma. Y puede librar de enfermedades, sí. Cuanto más y cuanto mejor de la condenación eterna. Si tú lo buscas, si tú quisieras que te atendiera y te librara de las cosas temporales de este mundo, ¿por qué no lo buscas para la necesidad mayor, más profunda, más real que tiene cada ser humano? En tu alma lo tienes. La rebeldía, la idolatría. De eso tienes que ser librado. Eso es lo que te condena. No solo te molesta como una enfermedad o te impide, te limita en esta vida, te condena eternamente, destituido de la presencia de Dios para siempre. Y como leímos, por la propia o la misma ignorancia de la verdad revelada. Porque en esa verdad no meditas, porque esa verdad no escuchas, porque esa verdad en tu vida no se aplica. Hay necesidad, mucho más allá de lo terrenal. Y el que tiene misericordia y cura y sana dolencias, tormentos, enfermedades, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido espiritualmente. Vino a buscar y a salvar lo que de Dios había sido separado por el pecado. Y vino a dar su vida en rescate para reconciliar a comunión con Dios de forma espiritual. Todo aquel que en Él cree. ¿Tiene usted conocimiento de Él? ¿Tiene usted temor de Él? ¿Tiene en su vida evidencia? ¿Ha dado evidencia en su vida a los que lo observan de que ha habido en tu vida un cambio espiritual, de que hay comunión con Dios eterna? No del domingo, no de un momento en angustia o necesidad solamente, pero hay comunión estrecha, continua, con el que de tu vida, de tu alma ha tenido misericordia. ¿Para quién vives? ¿Cuál es el reino al que tú sirves? Las obras que vino a hacer Jesucristo, las vino a hacer
no para ser servido, sino para servir. Y vino a hacer las obras de Dios, tu Padre. Vino representando y vino apuntando, vino representando a Dios ante los hombres y apuntando a los hombres hacia Dios, ante quien tenían que rendirse, tenían que arrepentirse. Es esa la bondad, la misericordia de Dios, el amor que se ha manifestado de Dios hacia ti. Es esa la evidencia que tu vida da ante los hombres de que en tu vida ha habido un nuevo nacimiento, no en carne, sino por el Espíritu. Jesucristo te libra aún de las dolencias, de las enfermedades, de los tormentos. Te libra, te puede librar, hace caminar al paralítico. Pero eso no es lo que necesitas para vivir eternamente. Nada de eso te sirve para entrar en la presencia de Dios y estar a salvo, y estar a paz, y estar con gozo, viviendo para siempre. Lo que tú necesitas es que Él te sane el alma, aplique la solución del que es médico de nuestras almas, que aplique el perdón por el pecado, la ofensa de la rebeldía y la idolatría contra Él. Quiera Dios que cada uno aquí presente así lo conozca. Dice Mateo capítulo 3, verso 17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A Él lo conoces? El que es enviado e igualmente recibido en lo alto. El que al resucitar de los muertos, venciendo la muerte, está sentado a la diestra de Dios e intercede por los suyos. ¿Es aquel que tú conoces? Y de otra manera, esa misma pregunta: ¿es Él quien te conoce? ¿Te conoce? O en el día final serás uno de aquellos que se oirá decir: apartado de mí, nunca os conocí. Porque no valió la religiosidad, de nada sirvió, porque no hubo arrepentimiento y perdón por los méritos de Cristo. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra, el Evangelio, resplandezca en la sencillez con la que tú nos has revelado tu verdad. Seamos despojados de toda vanidad y rebeldía y descansemos solamente en Cristo. Que el culto que le demos, que el servicio que te rindamos, no sean en nuestra ignorancia, en nuestra vanidad, en nuestra rebeldía o religiosidad, obras infructuosas, obras muertas, trapos de inmundicia. Sean más bien todas nuestras obras frutos del Espíritu Santo, morando en nuestra vida y haciéndonos en verdad hijos tuyos,
nuevas criaturas, revistiéndonos de tu imagen. Así seas tú glorificado en nosotros por los siglos de los siglos. Amén.